Bien, pues vamos a dar inicio. Nuevamente les saludo desde la Universidad Autónoma de Querétaro. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en esta transmisión de Viernes de Formación para una Cultura de Paz de la UAC. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenides. Bien, pues vamos a dar inicio. Sin más, hoy nos acompaña una queridísima amiga. Muchísimas gracias por tu presencia, Hortensia Sierra, y les voy a compartir un poquito de la trayectoria de Hortensia. Ella es licenciada en Psicología Organizacional, maestra en Desarrollo Organizacional por el Instituto de Estudios de Posgrado y Humanidades. Cuenta con estudios de musicoterapia, es diplomada como terapeuta corporal bioenergética, diplomada en Educación a Distancia para Jóvenes y Adultos por el CREFAL, diplomada como terapeuta de polaridad, estudios en facilitación humanista, entrenamiento de formación de formadores por el INCAE de Costa Rica, diplomada en juntas y círculos restaurativos por el IDEJURE. Actualmente es becaria de CESHITI como estudiante de la Maestría de Humanidades en línea, formación en línea por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Su experiencia se ha centrado en el acompañamiento a personas, grupos y redes desde la capacitación, la asesoría técnica, los procesos de salud mental y la intervención comunitaria. Ha participado en asociaciones civiles, instituciones gubernamentales, empresas y en intervención directa. Es fundadora de Misión Micelio y Seres Sensibles, pro proyectos para la salud mental, ética del cuidado, fortalecimiento de comunidades de paz, procesos de reconexión, sustentabilidad, bien común y el buen vivir. Su trabajo terapéutico con enfoque humanista y energético lo ha especializado en personas con alta sensibilidad, estrés en docentes y acompañamiento para la desactivación de trauma y la restauración. El día de hoy, mi querida Hortensia, nos va a presentar la plática Trauma informado en las comunidades educativas. Bienvenida y adelante, por favor. Muchísimas gracias. Gracias por esta invitación. Gracias a la coordinación, a todo el equipo de la Universidad Autónoma de Querétaro que me permiten estar aquí. Hoy en el Día Mundial de la Salud Mental, que justo hoy se celebra, se festeja, se trabaja, ¿no? Se aborda. Vamos a compartir este tema que, pues, no sé cómo decir ahora, es un tema que nos va a sonar conocido a todos y todas, yo creo, y que es poco abordado desde estas perspectivas. Bueno, al menos eso creo, ya ustedes me dirán. Mm, Les voy a pedir que me vayan comentando en el chat si tienen preguntas, si hay comentarios, si quieren que me detenga en algo. No vamos a hacer prácticas terapéuticas o de acompañamiento, a veces lo hago. Me voy a ir principalmente por información primero. Ya de ahí vemos que necesitan o que les inquieta o que desean profundizar. El trauma informado es una serie de metodologías que se han aplicado en diferentes entornos, sobre todo en instituciones que tienen la población ahí centrada, localizada, como instituciones educativas en, en internados, por ejemplo, o en espacios psiquiátricos. También se ha implementado en espacios de militares, de policías, en donde hay cuerpos colectivos y ahí es donde se han hecho los principales estudios. También se han hecho estudios e intervenciones en espacios educativos, pero más en el sentido de profesionales, como les decía, policías o algunas de estas profesiones, enfermeros, médicos. Se ha experimentado poco en instituciones educativas abiertas, como pueden ser la universidad. Sin embargo, funciona y se ha replicado varias de estas actividades y es lo que quisiera compartirles el día de hoy.
Em, Cuando hablamos de trauma informado en las comunidades educativas, vamos a hablar, en este momento me voy a centrar en situaciones que puedan suceder, por ejemplo, en las universidades o en alguna institución educativa abierta, como puede ser una preparatoria, una primaria o un espacio de educación informal, digamos, como un centro comunitario. Todo esto aplicaría en este tipo de entornos. También se le llama cuidado informado en trauma. Esta palabra es muy importante porque va a ser central en el modelo. No me voy a ir ahorita a todas las éticas del cuidado, pero aplicarían en este tipo de modelos. Cuando hablamos de cuidado informado en el trauma, principalmente hablamos de información en primer lugar. Vamos a dar a conocer qué es el trauma. Vamos a reconocer de qué manera está activo en nuestra propia comunidad. Vamos a identificar señales, síntomas o situaciones que nos llaman la atención y qué es lo que vamos a abordar. Aunque hay un trauma colectivo, y ahorita vamos a llegar a eso, en donde se podría observar lo mismo en una institución que en otra, lo más importante de este modelo es diferenciar y encontrar las características específicas de cada una de las instituciones o lugares en donde vamos a hacer la intervención o en donde queremos hacer los cambios. Cuando hablamos de este cuidado informado en trauma, lo que generalmente vamos a ver, si es que no hemos profundizado y no hemos hecho un diagnóstico, es que vamos a ver las afectaciones, los síntomas, y generalmente se tratan aisladamente, como si fueran cosas que no tienen que ver una con la otra y como si fueran, mm, digamos, explosiones sociales o manifestaciones de la cultura organizacional que vemos aisladamente y por eso no se puede diagnosticar un conjunto. Este modelo lo que hace es que integra las diferentes manifestaciones que se da en los sistemas y las interpreta de una forma integrada. Esa sería una de las características importantes. Cuando hablamos de un trauma, lo que vemos, hay muchas formas de distinguirlo y hay diferentes autores. Después, si quieren, también entramos a autores porque hay diferentes perspectivas. Pero de manera general diría que se puede hablar de que hay condiciones que disparan un suceso. Podemos hablar de activación por consecuencias de la relación con personas que cuidaron de nosotros. Podemos hablar de somatizaciones que el cuerpo hace y que aparentemente no tienen motivo. Podemos hablar también de trastornos determinados en los documentos de salud como el OMS-11 o como el DSM. Se distingue cada trastorno, se ven ciertas características, ciertos síntomas y entonces hay una etiqueta. Y también se puede hablar que hay heridas psicosocioemocionales y que tienen consecuencias en el tiempo y son algunas de las formas en las que podríamos definir trauma. Estoy hablando de las personas. Hay un estudio que me interesa mucho retomar, que es el estudio de condiciones adversas en la infancia y que es más o menos de las últimas décadas y valora cómo hay tipos de cuidado de las infancias, de tratos en la familia que aparentemente no llamaron la atención o no fueron dignos de una atención social. Sin embargo, sí causan traumas, sí causan afectaciones y este estudio aborda esto. Es una de las perspectivas, entre comillas, más nuevas del trauma y que es muy importante ver, porque a partir de estas condiciones es que podemos hablar también de trauma colectivo o de trauma complejo o de comunidades en trauma.
Bien, ya me regresé. Aquí. Algunas señales que podemos observar, hay muchas, y como digo, no se puede generalizar, hay que observar, hay que diagnosticar y hay que determinar qué necesidades específicas tiene la persona, el colectivo o la institución. Sin embargo, aquí puse algunas. Algunas son problemas para socializar. Y ahí podríamos entrar en toda una discusión porque estamos actualmente en una sociedad en donde todo es por computadora, todo es en la red y los problemas para socializar se han incrementado. Hay estudios incluso en donde se ha observado que la sexualidad, o sea, el acto sexual, ha disminuido en frecuencias de manera general sin importar la edad. Incluso para jóvenes, adolescentes, las frecuencias son mucho menores. Eso ya nos habla incluso de afectaciones biológicas en nuestros ritmos, ¿no? Pero bueno, son algunos ejemplos. También hay síntomas físicos. En una de las intervenciones que hice, me acuerdo de una persona que me decía, no, yo no tengo ningún trauma, estoy perfecta, todos los días veo cosas y atiendo cosas terribles, pero yo estoy muy bien. Bueno, lo único que me pasa es que no puedo salir a la calle sin que me tiemblen las manos, pero agarro mi bolsa, me subo al transporte y ya, no me pasa nada más. Entonces, ese pequeñísimo detalle del temblor en las manos, solo de salir a la calle, ya sería un ejemplo de estos síntomas físicos. Hay gente que transpira demasiado, otros se les seca la boca, otros u otras somos incapaces de acercarnos al sexo opuesto, por ejemplo, o al mismo sexo, pero alguien que te atraiga, etcétera. Hay muchos síntomas físicos. Los más taquilleros últimamente son los síntomas de ansiedad y depresión y de burnout que también veremos más adelante. Em, Hay una desconexión emocional importante. La guerra, por ejemplo, que ahorita hay varias en el globo terráqueo, pero la que se está mencionando mucho es justo Israel, Palestina, ¿no? Si nosotros lo vemos, por ejemplo, en una computadora, en las noticias, y, y no sentimos nada, eso es parte de lo que se ha normalizado y es parte, un ejemplo de esta desconexión emocional. Podemos ver a compañeros de clase, compañeros de trabajo que se están lastimando, violentando, y en lugar de tener una acción para detenerlo, grabamos con el celular, por ejemplo. Este tipo de cosas son ejemplos de desconexión emocional. Hay también estrés crónico. Cuando pongo aquí sin causas relacionadas, es porque el estrés normalmente responde a un estresor, valga la redundancia. Quiere decir, hay algo que me está poniendo en alerta y mi cuerpo responde. Pero cuando ya tengo un estrés constante y entonces desayuno rápido, aunque tenga tiempo, pero estoy desayunando en automático, cuando voy en el carro y voy pitando, aunque no, nadie me está persiguiendo, no ni siquiera tengo que llegar a algún lado, a veces hasta los domingos, ¿no? Hay gente que toca el claxon aunque ya no haya prisa. Este tipo de ejemplos sería estrés crónico sin causas. Y disfuncionalidad, que ahí podríamos entrar en muchos ejemplos, pero creo que ahorita queda claro de manera general. Cuando hablamos de trauma, también hay que distinguir diferentes tipos de trauma. El que inició todos estos estudios fue el estrés postraumático, es el más conocido, es el más estudiado. Se ha estudiado mucho en veteranos de guerra o en gente que ha tenido que estar atendiendo situaciones de emergencia, personas que han tenido algún accidente, algún abuso, algo físico en su integridad y desarrollan con el tiempo este estrés postraumático.
Solo sé que hay muchos de aquí que ya lo saben, pero lo voy a mencionar por si hay gente que no está en el ámbito de salud mental. Algunas situaciones o consecuencias del estrés postraumático es el insomnio, es el tener flashazos de los eventos en medio de una conversación o en medio de la vida cotidiana, es el que se te dispara la alerta de huida y de pronto incluso hasta la memoria se borra y puedes correr del lugar en donde estás. Por ejemplo, para gente que estuvo en los temblores, solo se escucha la alarma y se activa la persona y sale corriendo aunque no esté temblando. En fin, hay muchos ejemplos de esto. Em, Sin embargo, después se empezó a observar, sobre todo en personas cuidadoras de enfermos, que empezaban a tener los mismos efectos de la enfermedad de la persona a la que cuidaban, pero lo tenían ellos o ellas como cuidadores. Entonces se empezó a estudiar esto y después de varias cosas que ahorita no voy a entrar, se detectó esto que ahora se le llama trauma vicario o trauma por empatía. Quiere decir que nuestro cuerpo puede manifestar diferentes situaciones, tener diferentes síntomas por cuestiones que no nos hayan pasado en primera persona, pero que nuestro cuerpo ve, observa o está en contacto con ello. Otro ejemplo de esto es en policías o bomberos o gente que atiende emergencias. em, se se empiezan a afectar también emocionalmente. También se le llama fatiga por compasión a este tipo de trauma. El otro que está aquí es el trauma complejo. Algunos autores le llaman crónico, aunque otros autores hacen la diferencia entre el complejo y el crónico. El crónico tiene que ver con el tiempo y el trauma complejo se relaciona con este estudio que yo les mencionaba hace rato y que es el trauma o las afectaciones que tienen que ver principalmente por las personas que tenían que cuidarnos y no nos cuidaron adecuadamente, o que la misma relación o el vínculo generó sucesos o interpretaciones de alerta o traumáticas en nosotros. El trauma agudo es el trauma que tiene que ver con un evento específico. eh, Puede ser un accidente, por ejemplo, y ahí el cuerpo se disocia, se desmaya, hace lo que cree pertinente para mantener la sobrevivencia, pero es un solo pico y después se regula. Generalmente el trauma agudo, si no tiene un acompañamiento, podría derivar en un estrés postraumático. Y el último que tengo aquí es el trauma social o trauma colectivo. También hay autores que hacen diferencia en estos conceptos. Lo que quiero resaltar del trauma colectivo es que es cultural, que generalmente se mama, se absorbe del entorno. Casi nunca se le llama trauma, pero suceden cosas o se derivan cosas como en la guerra. Voy a volver a poner el ejemplo de Palestina e Israel, porque es un ejemplo, o la guerra de Irlanda del Norte, o conflictos como en el de Colombia o en África, en algunos países de África, en donde las generaciones que nacen ya no vivieron el conflicto inicial. Sin embargo, nacen con el conocimiento, la idea y la alerta de que si ven a una persona con ciertas características, automáticamente su cuerpo responde como enemigo o a la defensiva. En los entornos laborales sucede lo mismo. Espero que no sea el caso, no conozco la situación, así que si algo coincide, me disculpan, pero puede ser
Los de administración no le hablamos a los de química porque las batas no nos gustan. Los de biología y los de ingeniería no se llevan porque alguna vez un director o director, estos tipos de historias que a veces suenan ya como a chiste, pero cuando alguien llega a la universidad, adopta las mismas filias y fobias de quienes estaban en el grupo anteriormente. Ese tipo de cosas tiene que ver con trauma colectivo. Todo lo de Black Lives Matters y toda la parte de discriminación racial pasa también por este tipo de trauma. Ujú. Cuando somos bebés y vemos a nuestra mamá o a nuestro papá, a nuestros cuidadores, reaccionar de alguna forma fisiológica ante ciertos colores de raza o ante ciertos conceptos, lo vamos a adoptar porque es parte de la sobrevivencia, sin cuestionarlo. Ujú. Todo esto es trauma colectivo. A ver, si aquí hay dudas, me van diciendo. Bueno, no veo nada en el chat todavía, pero si no me avisas, Luisa, por favor. Bueno, ¿qué pasa en las Perdón que te interrumpa, comunidades? Ordes, sí Sí, hay dos dime. preguntitas. De una vez, dime. La primera es de Isabel, que pregunta cómo podemos ayudar a las personas que sufren con dichos traumas. Yo supongo que vas hacia allá. Y la segunda es de Emelia, que nos dice cómo distinguir si el trauma es propio o se generó en el entorno social. Gracias. Hay varias formas de trabajar el trauma. De una vez las voy a contestar porque no están tan claras más adelante. Como dije, ahorita me voy a ir a una información general, pero de una vez respondo a esta parte que es muy importante. Cada trauma tiene diferentes sintomatologías, tiene diferentes bases de creencias, tiene diferentes manifestaciones. Por eso es muy importante observar y diagnosticar adecuadamente. A mí me preocupa que en las escuelas de psicología, en psiquiatría y en diferentes entornos de salud mental todavía no se maneja este concepto. Lo puedes ver en los planes de estudio. No existe esta parte y lo hemos comentado con varios colegas, incluso en una de las sesiones en las que estuve en septiembre en el Instituto Nacional de Psiquiatría, justo comentábamos esto, como todavía no hay una cultura informada en trauma. ¿Por qué es importante? Y ahorita voy a las soluciones o a las posibilidades. Porque tú puedes ver a una persona que tiene o está diagnosticada con TDAH, TDAH, cualquiera de estas situaciones. Y a lo mejor esta persona también tiene tendencia a la depresión y a lo mejor también tiene algunas cuestiones obsesivas, etcétera. Lo que se ha visto desde la perspectiva de trauma es que todas estas manifestaciones se les llama adaptativas. Quiere decir que la persona organizó su forma de vivir con estos elementos de depresión, obsesivo, etcétera, de distracción, de falta de concentración, porque fue la forma en la que el cerebro pudo interpretar que podía sobrevivir. Si lo ves desde el trauma y entiendes qué hizo el cerebro, es mucho más fácil entender por qué está escogiendo estas reacciones de adaptación. Si las ves por separado, lo que pasa es que te dan pastillita para la depresión, algunas cuestiones cognitivas o conductuales para el TDAH, a lo mejor también te dan otro medicamento y, y te hacen algunas desensibilizaciones o algunas cosas para lo obsesivo, pero está separado. Cuando lo ves desde la perspectiva de trauma y entiendes al organismo como sistema y cómo está funcionando, entonces puedes desactivarlo y digamos, le pegas a todas las funciones adaptativas que tuvo. Lo estoy diciendo muy fácil, sé que tiene su complejidad, pero al mismo tiempo no es tan complicado.
Ujú. Por eso para mí esta perspectiva ha sido así como una perla que es muy importante continuar la investigación y continuar la incidencia desde aquí. Si no nos fragmentamos como individuos, nos fragmentamos con nuestras etiquetas y diagnósticos y no podemos solucionar tan fácil, ¿de acuerdo? Entonces, ahora voy a la respuesta. ¿Qué hacer? Lo primero es, y eso es complejo a veces, es tener un buen diagnóstico de qué pasó, qué está haciendo tu cerebro, por qué estás necesitando estas reacciones y qué necesitas para tener seguridad, para que tu cuerpo lea que puedes estar seguro en tu cuerpo, en primer lugar. Y en segundo lugar, en tu entorno. Son dos mecanismos, son dos procesos distintos, pero eso es lo que tendríamos que hacer. ¿Cómo acercar a alguien para que tenga esta sanación, este equilibrio, esta desactivación? Pues lo primero que te diría es acercarse, bueno, primero informarse, que es justo el tema de hoy, por eso es lo importante de informarse, para saber si esto puede aplicar y si esto sería útil para la persona. Yo intuiría que sí, pero habría que verlo, ¿no? No hay que suponerlo, hay que observarlo, hay que entenderlo. Y de ahí ver qué requiere, porque cada una de las manifestaciones sintomáticas pues requiere diferentes procesos, pero lo que a mí me ha tocado ver en terapia es que cuando entendemos qué está haciendo nuestro cerebro y por qué nos está llevando a esos mecanismos, hay una activación de la gestión que te permite empezar a solucionar. No sé si eso responda, pero me dices si por ahí te respondo. La segunda pregunta, ya lo olvidé. Si me recuerdas, por favor, Luisa. Claro. Dice, ¿cómo distinguir si el trauma es propio o se generó en el entorno social? Claro. El trauma, por eso es importante hacerlo sistémico. En los primeros estudios de trauma, y todavía se maneja así, pareciera que la persona está descompuesta. Entonces es como, pues, si te descompusiste, pues ahora hay que arreglarte. Y todo es en primera persona y todo es individual. Sin embargo, cuando se ha ido conociendo más y cuando se ha investigado más al respecto, irremediablemente llegamos a lo colectivo. Por eso para mí es importante este tema de la comunidad informada en trauma, porque hay una parte de tu cerebro a nivel individual detectó y se adaptó y entonces se manifiesta el trauma en primera persona, pero esto no hubiera sucedido si no hubiera un entorno traumático. O sea, no lo hacemos porque queramos. Es porque el cuerpo no tiene otra opción. El cuerpo va a elegir lo que le sea posible para sobrevivir. Entonces, sí, desde mi perspectiva, ahora te diría que siempre hay una parte colectiva y hay una parte individual de cómo te adaptaste. Pero no, uno no se trauma así solito, ¿sí? Por eso, hacerlo en comunidad, informar a la comunidad, empezar a hablar de esto, empezar a detectar qué hice yo, pero qué pasa en el entorno, en un diálogo constante, es muy importante. Es muy importante. También quiero decir esto. Puede ser que la persona hizo sus adaptaciones traumáticas en su infancia. Sin embargo, lo que se ha visto es que va a repetir los entornos. Entonces, quiere decir que si yo tuve un entorno hipercontrolador, seguramente voy a tener un trabajo en donde haya micromanagement, en donde me estén así encima de mí, porque eso es lo que conozco. Entonces es muy fácil que el entorno retraumatice. Entonces cuando llegan a terapia, podemos desactivar, podemos entender, podemos generar otros mecanismos
Sin embargo, si la persona está en un entorno retraumatizante, le va a costar mucho más trabajo. Por eso el entorno es básico para poder hacerlo. A ver si te respondí, si no me vas diciendo. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo se ve esto en las comunidades? Entonces, estamos hablando en este lenguaje que ya dijimos de entornos que retraumatizan. Se ve como abusos de poder, se ve como gente que tiene miedo, hay que decir algo, esto es injusto, nadie dice nada porque hay miedo. No vamos a decir tenemos miedo, lo único que vemos es que nadie dice nada. Quiere decir que hay parálisis. Vemos, por ejemplo, sociedades o colectivos, culturas laborales aisladas, centradas en el individualismo, con emociones privatizadas. Ahorita este término es muy importante, que es un entorno en donde las emociones están privatizadas, es que no se vale hablar de lo emocional. Es como si fuéramos robots. Yo tengo que presentarme a trabajar, así me estén lastimando la pierna, mi mamá se haya muerto, mi esposa haya tenido un aborto, igual tengo que ir a trabajar. Eso, porque eso es privado y lo de acá es trabajo. Esa frialdad en la que estamos ahora muy normalizados es parte de manifestaciones de entornos que retraumatizan. En las emociones prediseñadas entre colectividades es lo que les decía, cuando tú llegas a un lugar y ya sabes que no puedes hablarle a los del departamento de lado. Se ve también como falta de liderazgo y claridad en los liderazgos. No me voy a meter en ninguna política ahora, pero cuando vemos liderazgos que toman decisiones que a todas luces son absurdas, o a todas luces dañan a la población, pueden ser directores, pueden ser rectorías, pueden ser a nivel política pública, puede ser un jefe de familia, no importa el nivel, pero es el liderazgo que está tomando decisiones en contra de sí mismo, en contra de la población, o que llega a destruir lo que había. Ese tipo de cosas es la falta de liderazgo de la que estamos hablando. Cuando hablamos de culturas laborales violentas, sobre todo normalizadas, pero no dejan de ser violentas, también estamos hablando de un espacio traumatizante. Ya hablé del micromanagement y de desconfianza. Ese es otro síntoma muy importante. La desconfianza en este tipo de espacios, no estamos hablando de alguien que no conocemos, también, pero un indicador importante que a mí me ha tocado ver en las intervenciones que hago es que incluso gente que era tu amiga, gente que conoció a tu familia, con la que fue al bautizo de tus hijos, gente cercana, cuando el entorno se va haciendo violento, hasta la gente a la que le tenías confianza empiezan a ser enemigos. Lo pongo entre comillas, pero no, porque actuamos como si lo fueran. O sea, si tú, voy a decirlo así, si tu corazón empieza a sentir desconfianza en el entorno, aunque no haya demasiadas señales, eso ya es un indicador. Perdónenme si alguien se identifica, pero bueno, así es. Otro ejemplo de esto es que pequeños temas causan grandes problemas. Es que me tomó mi pluma que estaba en mi escritorio y entonces, no sé, cualquier cosa es problema. Es que la escogieron a él para estar en el evento y a mí no. Es que, no sé, cualquier cosa se hace grande y no se puede platicar. Este es un indicador importante también. Me voy a otros dos más. Hay muchos ejemplos, pero
creo que estos les pueden hacer sentido. Hay organizaciones disociadas. Un efecto del trauma es la disociación, que es como separarse de la situación o estar fuera de sí mismo. Las organizaciones también se disocian. Entonces, de pronto, una institución que estaba dedicada a la educación, ahora ya está metida en la política descaradamente y es como de qué se trata este asunto, ¿no? Cualquier parecido a la realidad, yo insisto, desconozco cómo están, así que no es, no es contra ustedes ni sus instituciones, son ejemplos al aire. Pero el personalizar todo también tiene que ver con esto. Bueno, entonces si la institución está disociada de su misión, o sea, si la institución está, voy a poner otro ejemplo para que no sea de educación. Pero si la institución está enfocada en apoyar a los pobres y de pronto se les ocurre hacer un concurso de boliche, así de ridículo como suena, así está pasando, ¿no? Es como, ¿de qué se trataba esto? O sea, sí somos para los pobres, pero el boliche, ¿qué tiene que ver? Y todo el mundo se empieza a creer que ahora vamos a organizar torneos de boliche porque son muy importantes, ¿no? Sé que suena ridículo lo que estoy diciendo, pero si observamos, así de ridículo se pone el entorno cuando hay disociación. Quiere decir que hay mensajes contradictorios. Sí somos esto, pero hacemos lo contrario. Sí estamos en austeridad republicana, pero de pronto hay millones y millones para la guerra. Entonces, ahí es donde estamos hablando de este tipo de ejemplos. No hay para medicinas, pero sí hay para armas. Eso es la disociación. Y bueno, finalmente hay poca convivencia, hay sensación de estar rodeado de enemigos, hay una desconfianza del entorno en general. ¿Ok? Todos, todas, todos podemos estar afectados por esto. De hecho, estamos afectados porque estamos en entornos traumatizantes. Las acciones cotidianas que retraumatizan pueden ser, por ejemplo, también el patriarcalismo o la cultura organizacional que no sea de cuidado. Casi cualquier cultura organizacional en donde seamos un número, en donde no estén tomadas en cuenta las necesidades de las personas, en donde por la austeridad republicana ganabas algo y ya te lo hicieron a la mitad, en donde tenías un puesto y ya te lo quitaron, en donde construiste algo y ya te lo destruyeron, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto es una organización que está traumatizando a la gente. No lo van a admitir así, pero por eso la información es muy importante para que podamos ver, esto está pasando, sí es real. Algo que pasa con el trauma individual o colectivo, es que no sabemos qué está pasando. Hay una confusión en el cerebro y decir, de verdad, esto que está haciéndome tanto mal, ¿de verdad lo están haciendo? Sí. Entonces, la información es muy importante por esto. Todo esto es una perspectiva más o menos reciente, diría como de la década de los 70. Ya les dije más o menos cómo ha ido progresivamente, primero con el estrés postraumático, después el trauma vicario, después el trauma complejo y recientemente el trauma colectivo. Así es como yo lo he visto en los autores. No son propiamente generaciones, pero son como capas, son diferentes formas de abordar el tema y se ha visto como unas con otras están vinculadas. Yo pude haber tenido un trauma agudo y además tener trauma complejo, que además ya es crónico, y puedo estar en trauma colectivo, sí. Todo puede estar al mismo tiempo y por eso se hace complejo. Y si además no tenemos la información y todo el mundo cree que el traje del emperador, si es un traje, pues ya está, ¿no? Encima de todo, el cerebro está confundido porque dice, yo veo que no tiene traje, pero todo el mundo dice que tiene traje y ese es el mejor ejemplo para trauma colectivo, porque dudamos de lo que vemos, de lo que oímos, de lo que sentimos, de lo que nos dice la intuición. Y por la parte social, por la parte de las neuronas espejo, por la parte de pertenecer. Entonces,
estamos validando y siguiendo sociedades con trauma y repitiéndolo. Ujú. Como ya dije, en la salud pública no está tipificado, al menos yo no lo he visto. Como les decía, también en el Instituto Nacional de Psiquiatría era un tema, no está abordado así de manera general. Sí hay estudios, pero no está todavía en la política pública, mucho menos en las políticas institucionales. Por eso me parece importante también compartirles. Bueno, hay algunos modelos de atención. Voy a leer esta y Luisa, si me puedes decir si hay algunas preguntas también para irlas respondiendo. Sí, Hay hay algunos algunas modelos. preguntas más. Ay, Sí, perdón que te interrumpa. dime. ¿Te las leo? Sí, También nos preguntan si se logra desactivar el trauma, la medicación se suspende. También Sara Gamboa nos dice, ¿qué puede hacer una comunidad educativa para acompañar de forma empática, segura a quienes han vivido experiencias traumáticas? Y si podrías compartirnos autoras, autores para conocer más sobre el tema. ok. Respecto a la medicación, yo no soy psiquiatra, yo no medico. Yo trabajo trauma sin medicación. Ujú. Cuando me llegan pacientes que tienen medicación, hay que irlo trabajando en conjunto con la persona que medicó. Sí he visto cómo la medicación no es necesaria en la mayor parte de los casos. Desde la experiencia que yo tengo, a menos que haya una disfunción química eh, que el cuerpo no esté produciendo, entonces se requiere la medicación. Para lo demás, yo no he visto que se requiera. ¿Por qué sí se requiere? Porque la medicación detiene el síntoma. Voy a volver al ejemplo que les decía. La persona que le temblaban las manos, si toma una medicación, le dejan de temblar, sí, pero no está solucionando nada. El cuerpo lo que hace es encontrar otra vía. Ujú. O la tapa y puede vivir así, pero no está solucionando la desactivación. Cuando hablamos de una desactivación, es una regulación de largo plazo, es porque el cuerpo ya encontró otros mecanismos para equilibrarse, para estar sano, para funcionar. No se requiere medicación si llegas a ese punto. Ujú. Eso es lo que yo te podría decir. Pero insisto, yo no soy psiquiatra y no medico. Solo trabajo con personas que traen medicación y en conjunto con las personas que se las han indicado, se va trabajando. Ujú. También podría decir que el cuerpo es capaz de producir los químicos que requiere para regularse si les damos oportunidad. Hay mecanismos de regulación que pasan por el ejercicio, por masajes, por diferentes, hay muchas prácticas, pero puedes generar más oxitocina, puedes regular la dopamina, puedes generar la química del cuerpo porque está hecho para eso, el cerebro está hecho para eso. La medicación también altera esos ritmos naturales. Ujú. También es que es multifactorial. Entonces, alguien que tiene un trauma activo, por ejemplo, que tiene insomnio, hay que regular el insomnio, porque el insomnio o la falta de sueño te va a desregular muchas cosas. Entonces, hay que ver a la persona como un todo. ¿Qué comes? ¿Cómo duermes? ¿Cuáles son tus rutinas? Además de qué te sucedió, cómo adaptó el cerebro, el cuerpo, y cómo está tu entorno actual. Tenemos que ver a la persona de forma integral. Si seguimos fragmentando, yo les decía, pues ves la pastillita, pues sí te puede solucionar de momento, pero no estás trabajando de fondo. Esa es mi opinión. Ujú. Hay toda una industria farmacéutica y toda una campaña en este tema, y sé que estarían muy en contra de lo que estoy diciendo, pero bueno, ahí pues es toda una discusión de política pública y de sistema social en donde
prefieren tenernos empastillados que empoderados. Entonces, bueno, ahí lo voy a dejar porque es todo un tema. Bueno, luego la otra era autores, autoras. Tengo aquí 2 láminas de referentes, se los voy a compartir en un momento para que vean. Sí, hay varias perspectivas, varios autores, varios libros, ahorita los vamos a ver. Y la otra es cómo acompañar a alguien. Hay también diferentes modelos, justo vamos a entrar a esto. Hay modelos de acompañamiento, hay modelos de intervención, hay modelos estructurales, entonces sí hay formas de poder acompañar. Lo que quiero decir ahorita, nada más para responder, es que es muy importante generar espacios seguros. Casi todos los modelos pasan por eso. Si yo tengo, voy a poner ejemplos de otras instituciones, de otros lugares, de otros países, para que no crean que es cercano. A veces tenemos departamentos de psicología o departamentos, áreas de defensoría, comités, lugares de contención o espacios para estudiantes, que son muy buenos. Todo esto es muy bueno. Pero si queremos hacerlo como un espacio de contención, no debe haber error en que sea un espacio seguro. Yo puedo decir, no, pues sí, es que la defensoría sí es un espacio seguro. Si yo voy a un apoyo a la defensoría y hay impunidad, ya no es un espacio seguro. Si yo voy a un comité, a un curso, y piden estadísticas de los casos y usan la información de alguna manera, que entiendo que institucionalmente se requiere algunas cosas. Pero si por alguna razón yo detecto que voy a hacer un caso, que voy a tener ciertas situaciones con la información que yo comparto, no es un espacio seguro. Y podría poner muchos ejemplos. Yo quisiera que lo pensaran en un entorno de fiesta. Tú llegas a una fiesta y en algunas te sientes muy bien. Puedes tomar o no, no hablo de eso, pero te puedes relajar. Puedes decir, respirar, tu cuerpo dice, qué bien me la estoy pasando. Ese es un espacio seguro. Puedes llegar a una fiesta y no te puedes relajar. Te aprieta el vestido, el taco no sé qué, la música, o ya llegó fulanita o fulanito, no estás bien. Eso no es un espacio seguro. Entonces no se trata de la estructura formal, puede ser una fiesta y aún así no te sientes segura. No sé si está clara. Cuando tú llegas y creas un espacio de seguridad, ni siquiera te lo piensas, es que tu cuerpo se relaja. A ver, voy a poner otro ejemplo. Tú te puedes ir de vacaciones, ni siquiera es laboral, nada, ni siquiera estás con alguien. Tú te puedes ir a una vacación y estar tenso todo el tiempo. Que si el bicho, que si el sol, que si la arena, que si la comida, que no te sientes bien. Hay algo que llevas o que tiene el entorno que no te permite relajarte. O puedes ir a un lugar en donde te olvidas del mundo, dejas de sobrepensar, tu cuerpo está bien, puedes sonreír. Eso es un espacio seguro. Entonces, no importa el modelo, ahorita vamos a entrar, el truco y lo sutil, y que no todo el mundo se fija en esto sutil, es que realmente podamos generar espacios de seguridad. No espacios políticos de seguridad, no espacios que se cantan en los reportes de tenemos tantas cosas de atención, no. Que tu cuerpo realmente pueda sentirse seguro, viendo a las personas, conectando, estando, de eso estamos hablando. Eso no está tan fácil, no se crea en cualquier lugar, ¿eh? Bueno, a ver si respondí y ahorita vamos a los autores. Entonces,
Algunos modelos de atención. Uno, y aquí voy con una autora, Sandra Bloom. Ella hizo este modelo Sanctuary. Este modelo está en una institución, en varias instituciones lo hicieron, y justo la base de este modelo es la creación de espacios seguros. Ella le llama distinto, no le llama espacios seguros, son células de contención o algo así, pero justo empezó a trabajar en cómo en pequeño, no fue una intervención de toda la institución, es como en pequeño, con pequeñas células, empiezas a tener contención, seguridad, diálogo, reflejo, pertenencia. Ese es un modelo. Ahorita en la bibliografía pueden ver el dato. Hay otro tipo de modelos como el de comunidades informadas en trauma. Se llama Modelo Informado en Trauma, del doctor Israel Castillo, de la Asociación Mexicana de Psicotraumatología. Él empezó a trabajar, ahí yo conocí todo esto, empecé a conocer esto en México. Él lo empezó a implementar en la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, después Fiscalía. Ahí empezó a trabajar una intervención, formación del modelo, trabajaron con pares, hicieron toda una intervención al respecto. Hay algunas cosas en línea en YouTube y también algunas investigaciones que ha escrito. Mucho de esto él lo comparte en sus capacitaciones. Tiene muy buenas capacitaciones en línea y también ahí pueden conocer un poco de este modelo. Alguien que trabajó con él, pero también aborda el tema de forma independiente, es Pavel Zárate. Él ha trabajado mucho en las habilidades que se requieren para poder hacer este tipo de comunicación. Entonces, cómo se tiene que acercar la gente, trabajar en la empatía para poder generar un rapport adecuado. Eso también Pavel lo ha estado trabajando. Básicamente se puede hacer intervenciones de cultura organizacional enfocadas en esto. Muchos de los modelos de intervención organizacional, de paz estructural, también pueden abordar esto. Hay círculos de paz, círculos de restauración, juntas restaurativas, que tienen otras lógicas, pero que pueden ir también armonizadas con los modelos de trauma informado. Yo he hecho círculos de trauma informado en círculos de paz, o sea, en insertos en algunos procesos de círculos de paz y funcionan muy interesantemente porque entonces puedes entender también la paz estructural y puedes entender mecanismos de intervención y desde lo sutil y desde lo fisiológico, desde la forma biológica en la que nos relacionamos. Entonces toma unos matices muy interesantes. Cuando trabajamos, por ejemplo, en círculos de paz, si no nos metemos a la parte biológica, hay muchas cosas que se pueden decir y que son importantes. Sin embargo, cuando reconocemos la parte biológica, ahí entras a un nivel de profundidad mucho más interesante. También, en cuanto a lo que decían hace rato, de cómo tener intervención y apoyo, se puede hacer de forma individual. Hay intervenciones somáticas, tiene que ver mucho movimiento, la psicoterapia corporal ayuda mucho, todas las danzas o cuestiones somáticas son herramientas que se utilizan mucho en trauma, el yoga se utiliza mucho en trauma. El doctor Van der Kolk, que tiene un libro que para mí es casi una biblia de esto, se llama El cuerpo lleva la cuenta. Él habla de varias intervenciones, entre las cuales toma arte, yoga, cuestiones somáticas, cuestiones conductivo-conductuales. Trabaja sistémico y genealógico también. Lo genealógico es muy importante en lo individual, justo por el trauma colectivo que vamos heredando, pero que a veces unas generaciones manifiestan mucho más que otras. También se puede abordar a nivel sistémico. Además de la regulación individual, se puede trabajar por grupos y ya mencionamos lo importante que es construir espacios seguros.
Em, ya expliqué también la importancia mm, de abordar este tema comunitariamente. Y les quiero poner un ejemplo que para mí ha sido muy importante. La primera vez que yo reconocí el trauma activo que yo tenía fue en 2019. Antes yo no conocía de esto. Y entonces empecé a trabajar, ya antes había tenido terapias, ya antes daba y hacía cuestiones terapéuticas, pero a mí sí me cambió la visión de lo que yo estaba haciendo conmigo y lo que estaba haciendo con mis pacientes. Y todo iba funcionando bien em, en la regulación emocional, en la intervención personal. Cuando yo sentí así el cambio radical, fue cuando empecé a tener amigas, colegas y terapeutas que abordaban el trauma. Les quiero poner el ejemplo de una amiga con la que trabajo mucho y ella y yo ahora hemos desarrollado un lenguaje, porque aquí voy a hacer una nota antes. La cuestión del trauma, a diferencia de otras cuestiones de desbalance emocional o mental, es que, así le llaman algunos autores, es que el trauma secuestra el cerebro. El trauma actúa a nivel límbico, a nivel de la amígdala, a nivel de emergencia. Entonces no es algo racional. Quiere decir que te domina, por así decirlo. Ese es el lenguaje que ella y yo tenemos ahora. Ella, por ponerles solo este ejemplo, es que de repente corporalmente, por eso el cuerpo en el trauma es básico y es la entrada, me doy cuenta que estoy activa. Y entonces yo le digo, estoy activa. Solo el hecho de poderlo decir y de que ella me entienda ya todo esto, ya no tengo que explicar todo esto. Entonces empieza a decirme, por ejemplo, ¿qué te activó? Entonces el cuerpo es así, puede ser un olor, puede ser una frase, puede ser una textura, puede ser un tono de voz. En los ambientes laborales, por ejemplo, basta con que entre el líder, jefe, jefa, y con su solo paso, o sea, el ritmo con el que camina, con el que entra a la oficina, ya marca la tensión del día. Eso es, el cuerpo lee así, está, así, volteas, es un glance, como dicen los gringos, ¿no? Así, solo volteas y ya automáticamente tu cuerpo sabe si es un día de tensión. Tener con quién hablar, tener quien te ayude a desactivar, tener cómo socializar esto, tener un sostén, un sostén. Esa es una clave muy importante. Por eso abordar comunitariamente es básico para poderlo trabajar. Por eso este tema a mí me parece crítico. También es muy importante salir del estigma de que es tu culpa, de que estás descompuesto, de que algo pasó contigo, algo tienes que no funcionas. Cuando empiezas a verlo comunitariamente y ver cómo estamos engranándonos en esto, cómo nos estamos activando, cómo nos estamos dañando y sanando y cómo podemos sanar colectivamente, ahí, o sea, a mí, ahí ya es magia, ya es un nivel de sanación mucho más profundo, mucho más sostenible, porque está sostenido, ¿sale? ¿Qué otras estrategias de cuidado podemos tener aquí? Ya con esto, ya voy a acabar. Ya veo el tiempo. A ver, entonces, estrategias de cuidado. Estrategias. Todas las técnicas, herramientas de no violencia.
Eso es muy importante. Todo eso tiene que ver con paz también. Todo lo que tiene que ver con gestión social de emociones y solución de problemas. Una huelga, un paro, un despido, todo esto tiene que ver, el manejo que se haga de los temas sociales y laborales va a retraumatizar o va a generar seguridad en la gente que esté alrededor. En un trabajo que yo tuve hace mucho tiempo, cuando yo entré, me advirtieron, ojo con que te corran de aquí, porque cuando tú llegas una mañana, ya vas a tener tu caja en la puerta, tu lugar destruido y te va a acompañar el policía de la entrada a recursos humanos. Esa fue la bienvenida que yo tuve ahí. Y a todos les decían lo mismo. Entonces, ese tipo de eventos retraumatizantes generan trauma vicario. Y bueno, ahí imagínense la alerta que había en ese lugar. En fin, bueno, otro tipo de estrategias de cuidado. Abordar la empatía, abordar la participación, la convivencia, el trabajo en relaciones honestas. Todo esto ustedes lo han visto también aquí en los trabajos de paz. Todo lo que tiene que ver con convivencia, con diálogo, con estrategias de cuidado. Aquí en el viernes de formación se ha abordado mucho de esto. Todo esto tiene que ver con el desarrollo de habilidades individuales y grupales. Reconocer la traumatización vicaria y la retraumatización de la escultura y llamarle así es muy importante porque si no, como ya vimos, se invisibiliza y se normaliza. La sanación de una persona, aquí dice sanción, está mal, ahorita lo corrijo, pero debería decir, la sanación de una persona es la sanación de todas las personas. Es importante esta conciencia para poder sanar. Y otra estrategia de cuidado es reconocer la fatiga por compasión que tenemos en el trabajo y qué posibilidades hay en la organización para poder contenerla. Todo lo que tenga que ver con elevar los sistemas de cuidado organizacionales, grupales, los pequeños equipos, el autocuidado, todo esto son estrategias fundamentales también para ir sanando. Sanar es posible, pero sí se requiere conocimiento, información, activación, empatía, espacios seguros, generar una conciencia. Aquí hay algunos autores también que les puedo compartir. Aquí viene Bloom otra vez, Sarah Bloom, y aquí trabajó con Farragut. Escribieron cómo estas organizaciones, sobre todo las dedicadas al cuidado, eran retraumatizantes. Entonces, es muy importante esta perspectiva, porque luego las instituciones que están dedicadas al cuidado son las primeras que empiezan a retraumatizar. Si yo voy a un hospital porque me siento mal y salgo sintiéndome peor, además por el trato, bueno, ya sabemos de qué estamos hablando. Entonces, mucho de lo que hay que trabajar aquí son ejercicios conscientes, educar sobre el trauma, priorizar la regulación, priorizar el bienestar. Todo esto tiene que ver con paz. Generar ejercicios somáticos. Si cada uno de nosotros sabemos cómo regularnos, cómo llegar a un estado físico de bienestar, aunque algo me haya activado, ya genera un poder de agencia muy importante. Fortalecer los vínculos. Este es un tema terapéutico recurrente. No sabemos y no estamos sabiendo cómo comunicar la forma de vincularnos. Y sin vínculos nos morimos. Sin vínculos nos morimos. Espiritual, física, socialmente. Entonces, esto también es sobrevivencia. Contenedores conscientes. Así es como le llama Bloom. Contenedores conscientes. Generar espacios de contenedores conscientes. Son estas células. Puede ser una amiga, amigo, puede ser un grupo. Empezar a fortalecer esto. Estrategias de cuidado institucional.
Algo de trauma que no vamos a profundizar, pero hay autores que abordan mucho el trabajo sobre las narraciones. No es lo mismo ser una persona a la que le pasó algo, que sobrevivió, que aprendió cómo manejarlo y que ahora es fuerte en ciertas cosas por lo que vivió. Esa sería una narración. Sin este trabajo, normalmente las narraciones son victimales o revictimizantes. Nuevamente, esta es una estrategia muy profunda que estoy diciendo en una frase muy rápida, pero esto es todo un trabajo terapéutico. Desactivar el trauma en la persona y en los grupos, volver a la razón de ser, son algunos de los puntos. Algo que yo trabajo mucho es la ecología profunda, las ecoterapias, cuestiones de terapias culturales y comunitarias también son muy importantes y son algunos de los ejercicios que podemos ir haciendo. Y entonces díganme qué tiene que ver con paz con todo esto. ¿Tiene que ver con la paz o no? Cuéntenme un poco si tiene que ver o no, dónde lo ven. Porque hay algunos comentarios en el chat, Sí, si me permites, puedo ir adelante. leyendo. Sí, Mm, bueno, en relación a lo que acabas de comentar o lo que acabas de invitar a quienes nos oyen, nos dicen, yo entiendo que los modelos de atención explicados se corresponden con justicia terapéutica y nos dicen extraordinaria la exposición. También nos dicen, espero puedan invitarte nuevamente para dar seguimiento al tema o para dar continuidad o compartirnos algunos otros temas. Muchas felicidades, se ha aprendido muchísimo gracias, y gracias. del abordaje del trauma. Excelente trabajo, ojalá podamos continuar con este tema. Em, También hay quien nos dice, el día de hoy, gracias a usted, he aprendido nuevas cosas que puedo aplicar en mi vida universitaria. También hay una pregunta, dice constelar ayuda, y Emilia nos dice, sí tiene que ver con la paz y mucho, sin embargo es cierto que se normalizan las situaciones retraumatizantes, lo que ha llevado a obstaculizar la paz. Sí, así es. Acordémonos que, y sé que habrá muchas cosas que debatir al respecto. La paz y lo contrario son elecciones. Entonces, si no hay paz en algún lugar es porque estamos eligiendo las acciones contrarias. Así que sí, sí se puede hacer, hay que elegir lo que nos lleve hacia allá. No es cuestión solo de una decisión, hay decisiones individuales, hay decisiones colectivas, pero efectivamente yo puedo reparar una relación o puedo aumentar el conflicto. Eso sí está en mi mano. Me gusta mucho esto de las justicias, que es el primer comentario. Efectivamente, hay unos modelos que no puse aquí que lo relacionan mucho con la justicia transicional, sobre todo. Em, Desde mi perspectiva y lo que he estudiado, la justicia restaurativa para mí es una clave muy importante, solo que las bases de la justicia restaurativa y de algunas justicias son más desde derechos humanos, desde las políticas, algunas otras vienen de historias ancestrales o de colectivos de indígenas, sobre todo del norte de América, aunque hay otras culturas que también lo manejan. Mm, Viene como de perspectivas antropológicas de derechos humanos. Casi no se trae a la cuestión de salud mental, pero efectivamente todo eso concuerda y combina perfectamente. Maravilloso que lo hayan comentado. Constelar ayuda, desde mi perspectiva, sí. Las constelaciones tienen una nutrición muy importante a los sistemas, permiten ver lo oculto, lo que no es evidente para la persona, permiten ver este trauma genealógico, este trauma colectivo.
A mí me gusta mucho el ejercicio de constelaciones también para esto. Solo que las bases de los autores de constelaciones no han vinculado todavía con la teoría de trauma. Entonces, sí sería un vínculo que habría que hacer o que habría que provocar. A mí me gusta mucho juntarlos también. Y lo último es, si tiene que ver con la paz. Efectivamente, cuando se invisibiliza, a veces es a propósito, bueno, ya ahí es perverso, pero muchas veces es inconsciente y ahí es donde está el trauma colectivo, porque estamos repitiendo automáticamente cosas que ni siquiera sabemos que están retraumatizándonos. Entonces ahí sí hay un ejercicio de conciencia. Y lo colectivo es necesario porque no nos vamos a dar cuenta solos de lo que no nos damos cuenta. Es importante el espejo, es importante lo colectivo, lo comunitario, las redes, la conexión. Creo que estos son los comentarios, ¿verdad? Entonces solo voy en lo que hay otras preguntas, si es que hay. Quiero comentarles aquí de algunos maestros, maestras, autores que son para mí muy importantes. Alexander, Giesen y Stompa hablan mucho del el trauma cultural y de la identidad colectiva. Son estudios interesantes en la colectividad. Ya les pongo aquí lo de la Asociación Mexicana de Psicotraumatología del doctor Israel Castillo. Para mí es un maestro que he seguido mucho en sus cursos y también tiene información en línea que para mí ha sido muy valiosa. Es una perspectiva aplicada en México y realmente es muy interesante lo que él está haciendo. Hay varios estudios de Bloom, ya lo mencioné a lo largo de la presentación. Aquí está el modelo Sanctuary, también está un estudio que hizo después de cómo aplicó el sistema de trauma informado en sistemas de cuidado. Bueno, hay varios aquí, déjenme ver los que siguen. Aquí les quiero subrayar. Bueno, aquí tienen la presentación, la tienen en línea y pueden revisar los demás puntos de la bibliografía, pero yo aquí quiero subrayar a Thomas Hubble. Tiene un proyecto que se llama Pocket Project. También lo sigo, tiene contacto con mucha gente dedicada al trauma desde diferentes perspectivas. Es principalmente en el ámbito anglosajón, aunque hay algunos latinoamericanos que también trabajan con él, pero él trabaja trauma colectivo. Muchas cuestiones de racismo, de guerra, conflicto entre pueblos. También hace muchas cosas de regulación, diferentes estrategias de regulación. Es un maestro que yo sigo mucho. Aquí les puse algunas cosas de él y de su equipo. Y de Jure es donde yo me he formado en el diplomado de juntas y círculos restaurativos. La perspectiva de Jure me parece muy humana. Son abogados la mayoría, pero tienen una combinación estructural, aunque ellos no lo manejan así. Para mí lo que ellos hacen es paz estructural, es muy importante. Y luego les quiero mencionar a tres más. Uno es Peter Levine. Levine trabaja mucho trauma desde la parte somática y de regulación. Tiene ejercicios, prácticas, métodos muy interesantes. Tiene varios libros. Aquí solamente les puse uno que es Walking the Tiger, Healing Trauma. Ese es el que les puse aquí, pero él tiene varias cosas. Porges tiene la teoría polivagal, también aborda trauma, pero desde la parte neurofisiológica. Y el último que les quiero mencionar, aunque aquí les puse más, es Van der Kolk, que es el que les había mencionado del libro del cuerpo lleva la cuenta, que es una Biblia para mí, es muy importante. Bueno, pues aquí acabo la presentación, sigo a sus órdenes si hay algunas preguntas. Les agradezco mucho que me hayan permitido compartir en este espacio, especialmente el día de hoy, que se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental. Yo diría el Día Mundial de la Salud Colectiva, porque la salud mental no es individual.
Así que, bueno, pues eso es lo que les diría. Muchísimas gracias por la oportunidad y aquí estoy por si tienen más preguntas. Buenas Muchas tardes. gracias, Hortensia. Disculpe, ¿de casualidad podrían compartirnos las diapositivas que nos presentó? Ya las tienen aquí. A ver si el equipo de la Universidad Autónoma de Querétaro pueden compartir la información por los medios que ellas consideren pertinente. De todas formas, está en línea y lo van a poder ver ahí. Pero ya la tienen. Muchas gracias, Ortiz. Sí, también había preguntado una persona previamente si podíamos compartirlas con el formulario que está en el chat en este momento. Se los podremos compartir a los correos que allí coloquen, ¿vale? Y quiero leerte unos comentarios más respecto a la última pregunta que hiciste, Orte. Dice, que sí tiene que ver con la paz en nosotras y nosotros mismos y mismas para compartirnos desde la paz con las personas en nuestro entorno y crear así espacios de paz para todas las personas. También nos dicen que tiene todo que ver con la paz. Los espacios físicos o simbólicos en los que estamos inmersos son importantes para nuestro bienestar personal y para el cuidado mutuo. Es la base para el desarrollo de otras acciones profundas. También nos dicen si tiene que ver con la paz, pues con el trauma informado busca sanar heridas emocionales para que las demás personas puedan vivir en paz y consigo mismo y con las demás personas. También nos dicen, excelente ponencia, el tema era nuevo para mí, gracias por compartir los conocimientos, experiencias, ejercicios y fuentes de información para seguir aprendiendo sobre este interesante y apremiante tema de salud pública. Nos dicen muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, están compartiendo los correos por el chat. Les recuerdo que hay que llenar el formulario de salida. Ahí les pide su correo y de esa base de datos estaremos sacando la información pertinente para enviarles tanto sus constancias en el momento que sean emitidas por la de día, como enviarles la presentación. ¿Vale? Y bueno, voy a ceder el uso de la palabra a la maestra Flor para hacer el cierre y la lectura de la constancia. Muchísimas gracias, maestra Hortensia. Con mucho gusto. Muchísimas gracias Luisa. Bueno, es un tema que yo pienso que a todos nos cayó ahorita lo importante que es atenderlo. Y pues invitarles a todos los presentes a que puedan atender los contactos de Hortensia para ir empujando a nuestras instituciones que esta situación se pueda atender desde una Perdón, perspectiva ¿te compasiva. oye eco? Porque creo que están abiertos sus micrófonos en el mismo lugar. Ah, Y sí, gracias. casi ¿Ya no se se oye te mejor? entendía, Flor, perdón. No, no hay cuidado, gracias, Orte. Ya, ahora sí. Sí, les comentaba que no solamente agradecerte la conferencia, sino que también invitar a todos los presentes a que pudiéramos impulsar en nuestras instituciones que esta situación de trauma que en todas está presente a todos los niveles pueda ser atendida desde una persona tan profesional pues como lo eres tú. Entonces, invitarles a que puedan tomar tu contacto y a que podamos realizar algunas sinergias. Esperamos pronto poderte tener acá en la UAC, que tanto necesitamos que vengas. Y bueno, pues como es ya de todos conocido, pues vamos a leer la constancia de participación que con todo mi amor te damos, Orte, antes de dar unos anuncios parroquiales, ya saben. Bueno, la Universidad Autónoma de Querétaro, la Dirección de Inclusión e Igualdad de Género para una Cultura de Paz, esta coordinación de intervención especializada para la cultura de paz y la gestión de conflictos, otorgan la presente constancia a Hortensia Sierra Hernández por su participación como ponente en el programa virtual Viernes de Formación para una Cultura de Paz con el tema Trauma informado en las comunidades educativas. El día de hoy, 10 de octubre del 2025. Pues muchísimas gracias, Sorte. Te invitaría a hacer un comentario de cierre antes de dar unos anuncios. Muchas gracias. Estoy muy contenta de que hayamos compartido, Flor, el taller en vivo. Tú sabes que es muy diferente también solo la información que el taller, pero yo creo que cualquier acercamiento es bueno, sirve. Entonces, si es información que puedan acercarse y cambiar la visión de las cosas que hacen, y si es en vivo, pues también podemos mover muchas otras cosas un paso a la vez, de forma cuidada, de forma amorosa. La verdad es que ese es
pues esa es la tarea, ¿no? Hacer las cosas con el cuidado. Y yo agradezco muchísimo el cuidado que ustedes siempre tienen para mí, para todas las personas que les seguimos, todo este esfuerzo que hacen de mantener esta información cada semana. Y bueno, la forma, no solo lo que hacen, sino la forma en la que lo hacen. Agradezco mucho porque para mí es un espacio en donde puedo compartir con tranquilidad, con seguridad y eh, sintiendo un espacio seguro. Así que les agradezco mucho. Al contrario, Orte, gracias por hacer esta sesión un espacio seguro. Yo creo que todos sentimos como ese contexto que generaste el día de hoy. Y pues es cierto, olvidé comentar, yo tuve la fortuna de participar contigo en un taller vivencial y es toda una experiencia que toca el fondo y que crea comunidad. Pues gracias por ser una creadora de espacios seguros y por tocarnos con tu misión de vida. Gracias. Muchas Eh, gracias. Gracias a ti. Bueno, entonces, unos anuncios. Por favor, para su constancia, hagan el favor de llenar el link que les pasó la maestra Luisa ya en varias ocasiones en el chat para que puedan tener su constancia y para que con esa base de datos vamos a tener sus correos y vamos a poder compartirles la presentación de la maestra Hortensia Sierra para que la puedan tener. Invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales, Cultura de Paz UAC, en Facebook e Instagram, en donde se pueden enterar de manera oportuna de las viernes de formación siguientes y de otras actividades que estamos realizando. También comentarles que recuerden, por favor, ya no estamos transmitiendo directamente en Facebook porque por políticas de la misma plataforma ya no permanecen las transmisiones en vivo ahí, sino que más bien estamos grabando y después la pasamos a nuestra dirección en donde se están subiendo a un canal de YouTube que posteriormente pues podrán acceder y también las tratamos de subir al Facebook ya para que no sean transmisión en vivo, sino que ya sean como subidas después, ¿no? Y pues finalmente invitarlos a que no dejen de contactar a la maestra Hortensia Sierra para que podamos armar cosas desde nuestras instituciones y ser como un movimiento más y ir sumando y que podamos tener esta incidencia que tanto necesitamos en este tiempo con nuestros jóvenes, con nuestros docentes, con todos los administrativos, todos los que conformamos estas comunidades universitarias que pues estamos siempre compartiendo espacios que pues por lo general no los sentimos como espacios seguros y pues esta información que nos acaba de dar Hortensia es diferente cuando es vivencial y tenemos como esa posibilidad de poder incidir, como ella lo acaba de decir en alguna de sus participaciones. Y pues bien, invitarlos a que nos sigan en nuestras redes, como ya les comenté, nos vayamos reflexionando toda esta información este fin de semana y que tengan todos unos felices días. Nos vemos la siguiente semana. Hasta pronto.